Merzuga. Abrir un libro como quien camina descalzo por las dunas, pisar sobre su arena de palabras como unos pies que prensan los poros de la uva en la vendimia roja, oír cómo gotea su jugo de fonemas, la ventisca que tensa las cuerdas invisible de un arpa en el desierto, ser la línea de fuego que franquea el alacrán sin quemarse, ser, por instantes, refugio, mansedumbre, tacto, sosiego, la quietud de un poema. Un poblado de adobe atravesado por el último rayo que marca el horizonte. Se trata de una antigua casa que se atribuye a un rico mercader que allá por la época de los almohades la habitó y adaptó conforme a los hábitos y costumbres de su cultura. La edificación es singular y de gran interés, ya que además de los elementos propios de la arquitectura árabe, se añaden otros mucho más antiguos de la época romana. Al tratarse de una casa, el recorrido es ameno y se realiza en poco tiempo. El precio es casi simbólico, por lo que la visita es recomendable. Según nos cuentan, fue descubierta por su antiguo dueño, José de la Torre Genil, quien la adquirió como vivienda y posteriormente la adaptó como museo al descubrir la gran cantidad de tesoros que escondía. La casa museo es el fruto de la labor de su dueño durante más de 10 años. En ella encontraremos, además de todo tipo de utensilios, ropajes, alfombras o libros religiosos, un aljibe de origen romano que a día de hoy todavía sigue operativo. Bueno, pues ya hemos entrado en esta casa Museo Árabe, un sitio que yo invito a todos los turistas que están viendo el programa y los cacereños y cacereñas que todavía a lo mejor no lo conocen, pero es un sitio encantador, ¿no? Que de algún modo nos permite adentrarnos en la cultura árabe y qué mejor que hacerlo contigo, sí, Mario, que has estado pues gran parte de muchos años de tu vida allí, ¿no? Y además de, bueno, de impregnarte de la cultura árabe. Gracias a aquella experiencia ya formaste también tu familia, ¿no? Es que te trajiste todo de allí. Ángel, efectivamente, sí. Bueno, pues como cuentas, estuve allí en Marruecos, he estado de profesor de secundaria de inglés, pues aproximadamente casi 11 años, en diferentes institutos que desarrolla el Ministerio de Exterior de Educación. Y bueno, he estado básicamente entre Rabat y Casablanca, entre las dos ciudades más grandes que hay allí. Y en Casablanca conocí a mi mujer, que fue algo maravilloso desde luego, y bueno, a partir de ahí formamos una familia y ahora estamos aquí viviendo en Cáceres juntos. Uh-huh. Bueno, cuando hemos entrado aquí, lo primero que me has dicho ha sido, Ángel, esto es algo muy típico, este patio, de las casas y de las construcciones de las casas árabes. De las casas árabes, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues este sería lo que llaman riad en las casas árabes, sería el pequeño jardín de una zona de relax y de meditación, de relax, para estar con familiares y bueno, una zona maravillosa porque casi siempre los riad los tienen acondicionados de tal manera que suenen a lo mejor pequeñas fuentes de agua o siempre lo acomodan con naturaleza, con flores y son muy llamativos y producen un bienestar muy bonito. Si vais, por ejemplo, a muchas de las ciudades allí de Marruecos, Marrakech, por ejemplo, en la parte de la Medina, en la parte antigua, alrededor de la plaza de Yemafna, pues hay un montón de casas árabes que las llaman riad y están todas ellas tienen su patio particular parecido a algunas
y son una preciosidad. Simplemente, aunque no te alojes en alguno de esos riad, vale la pena ir de uno a otro viendo lo bonito que son por dentro y la decoración que tienen y ese detallismo que tienen también los árabes en ese sentido, la gente de Marruecos. Pues vamos, yo creo que no me he equivocado trayéndote a este sitio en este anochecer y vamos a dar un paseíto por la casa, por esta casa árabe y me vas contando, ¿no? ¿Qué te suscitan las cosas que aquí encuentras? ¿Qué recuerdos te traen? Porque si bien es cierto que tu poemario, El lugar de los dignos, es lo que nos ha traído a este encuentro personal y con el público de Sentir Cáceres, la primera parte tiene que ver mucho con los recuerdos y a eso hemos venido aquí, a esta casa museo, a darle vida a esos recuerdos que aparecen muy bien reflejados en esos poemas de los que vamos a hablar. ¿Te parece? Sí. Pues vamos a continuar con la visita. Muy bien, Ángel. Bueno, un lugar lleno de muchísimo encanto, ¿no? Nos encontramos ahora mismo en el harem, que además viene también muy reflejado en tu poemario, ¿no? Pues sí, hay uno de los poemas en los que toco el concepto de harem, pero ese mundo femenino en el que se dan cita las mujeres y comparten habitaciones y comparten vivencias personales, está a veces un poquito desmitificado en el mundo occidental, no hacia un servicio de tipo sexual, por decirlo de alguna manera, en esos arenes. Era una zona de convivencia realmente entre ellas. Yo he tratado el harén desde el mundo literario, de alguna manera, poético, y el harén que yo trato en uno de los poemas es las palabras que van surgiendo poco a poco y bueno, un juego metafórico entre los vocablos, las palabras, un poco los jardines y todo lo que me va sugiriendo la poesía a través de las palabras, y ese harén realmente es ese sitio de descanso, ese sitio de bienestar que donde se junta la poesía, donde termina el poema de alguna manera. Es curioso, ¿no? Porque cuando uno viene aquí y ve el color, ¿no?, de la indumentaria de la mujer árabe, de pronto se te viene a la cabeza la situación de la mujer en el mundo árabe en la actualidad, ¿no? Algo que verdaderamente es alarmante por muchos factores, por la religión, por el patriarcado, también por la visión radical, ¿no?, que se tiene muchas veces de las religiones con fines muchas veces políticos, ¿no? ¿Cómo vives tú eso, no? Porque me imagino que con una especial sensibilidad, porque además, bueno, tu mujer es de allí, ¿no? Con lo cual, pues hay más conexión todavía, ¿no? Con ese sufrimiento global que tenemos todos cuando nos llegan imágenes y noticias, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, primeramente especificarte que el mundo árabe es enorme. Hay un montón de países en los que nada tiene que ver el mundo árabe en Marruecos, que es un país mucho más abierto en tradiciones y en costumbres y socialmente es mucho más abierto que los países de Arabia Saudí o otros países como vemos Irán, Irak o Afganistán. Todos esos países no tienen nada que ver socialmente con Marruecos. Sin embargo, la mujer sigue teniendo mucho terreno por ganar. Aún está, respecto al mundo occidental, sí que está bastante retrasada todavía. Sin embargo, en las ciudades que yo he vivido, en Casablanca, en Rabat, ibas por la calle y veías mujeres de todo tipo, algunas con indumentaria típica de Marruecos, algunas llevaban el pañuelo, no el burka, porque burkas allí en Marruecos se ven muy poquitos o prácticamente nada. Sino que sí veías a mujeres con la indumentaria o simplemente vistiendo igual que cualquier mujer que ves aquí en España, en cualquier ciudad de España, vistiendo al estilo occidental, con unos pantalones, blusas y con la misma elegancia que aquí. Lo que sí es verdad que en Marruecos hablas del patriarcado, sí que es verdad que
que he visto cosas allí muy duras. Por ejemplo, he visto a mujeres en las zonas rurales, he visto a mujeres cargando con, eh, con madera a las espaldas y prácticamente encorvadas y trabajando para la casa, haciendo toda la labor de la casa, mientras los maridos a veces se quedan tomando té y no hacen nada. Pero luego sí que existe una sociedad matriarcal. La sociedad marroquí es más matriarcal que patriarcal. Todo gira en torno a la madre, y la madre y las hijas son las que llevan la casa de alguna manera, y las que, por decirlo de alguna manera más común, son las que llevan los pantalones en casa. No sé si vale la pena decir esa expresión, pero bueno, poco a poco yo creo que se van abriendo las mujeres a otra mentalidad, sobre todo porque hay más acceso a la educación. Se han creado grandes universidades allí en Marruecos, y creo que ese acceso de la mujer a los estudios va a dar mucho desarrollo social en ese sentido. Continuamos en esta casa y bueno, vamos a ir ahora a esos recuerdos de estos años que, como dices, has vivido en Marruecos y que bueno, que tanta riqueza personal y cultural, ¿no?, te han aportado. Muy bien. Pues llegamos a esta otra parte de esta casa árabe, que podríamos decir que es como si fuera un salón, ¿no? Un salón que te evoca también muchos recuerdos por los utensilios que estamos viendo aquí. Me comentabas recuerdos de la cultura culinaria, ¿no?, de allí, ¿no? Sí, ellos tienen una cocina muy rica y desde luego que animo a todo el mundo a que la pruebe. Tienen unos platos deliciosos, cuscús, los tagines son muy buenos y bueno, esas especias que utilizan son muy diferentes de las que utilizamos nosotros aquí, pero hacen platos deliciosos. Y bueno, lo que hacen las familias normalmente es juntarse en el salón. Más o menos tienen esta estructura, tienen unas tarbas, una especie de sofás largos donde se sientan a lo largo de los sofás. Aquí lo estamos viendo. Y bueno, luego ya tienen unas mesas en las que sirven el té. Es una manera de reunirse la familia y de aunar lazos, ¿de acuerdo? Y simplemente allí hacen todo ese ritual que hemos visto muchas veces con el té, o grandes comidas familiares en las que a veces de un solo plato come toda la gente. El cuscús, por ejemplo, tradicionalmente se comía de un mismo plato, toda la gente comía del mismo plato. Ahora, bueno, depende de la familia, utilizan platos o no utilizan platos, pero sí que el salón es el lugar de reunión por antonomasia en el mundo árabe. Pues hemos llegado a este punto de la casa. En la parte inferior hemos bajado, ¿no?, de alguna manera, como muchas veces baja el ser humano, ¿no?, cuando ocurre alguna tragedia o nos toca afrontar alguna realidad, algunas de las cuales recoges en tu poemario. La realidad del Alzheimer, que es una realidad muy dura en el ser humano. Algunas veces la hemos tratado en el programa, ¿no? No solo para quien la padece, sino por supuesto también para los familiares acompañantes, o incluso, por ejemplo, la soledad, ¿no?, cuando de pronto se te va un amigo o se te va alguien que es importante en tu vida, ¿no?, y cómo el ser humano desciende de esa vitalidad y de esa alegría, y se topa con unos sentimientos y con unas sensaciones verdaderamente tristes. Y el bajar hasta aquí me ha recordado precisamente a algunos poemas que reflejan eso, ¿no?, en tu poemario. Bueno, sí, como comentas, Ángel,
Hay algunos poemas como El reino del olvido, que trata principalmente de temas. Hemos seguido un hilo conductor a través de la cultura árabe o de Marruecos, de esos lugares que me han sugerido a mí vivencias personales, pero que son al mismo tiempo universales. Pero también he querido tocar otros temas más amargos, por llamarlos de alguna manera. Y el Alzheimer es una enfermedad que creo que está asolando, que nos llega de la peor de las maneras, y que a veces esa impotencia esa impotencia de no saber cómo reaccionar ante ese tipo de enfermedad nos hace sentirnos realmente desdichados. Y bueno, no solo ese, también tengo otros poemas que tienen ese tono amargo, elegíaco, superación de una pérdida. Hablo de la vida en general, pero luego no doy esperanza. Al final del poema realmente cierro el poema en superación de una pérdida, diciendo que no vamos a tener otra vida más allá de la que tenemos ahora, que nada nos espera al otro lado realmente. Mis poemas y mis poemarios suelen jugar con esa tonalidad entre amargura, son bastante elegíacos, pero también me gusta tocar ese tono celebratorio del poema. Hago una mezcla agridulce, diría yo, con mi poesía, y trato de transmitir también positivismo, más que esa negatividad que puede parecer en esos dos poemas. Sí que trato de expresar esperanza y de expresar sentimientos positivos. Bueno, hay que decir que esta es una parte de la casa que son los baños árabes, ¿no? Que también es muy característico de las construcciones de allí, ¿no? Sí, esto es un hammam, y en el hammam es donde realmente se juntan las mujeres o donde van los hombres, porque cada uno va por su parte. Y todavía siguen existiendo en el mundo árabe, muchos se juntan y son baños de agua caliente. Allí te frotan la espalda con agua caliente, está todo a una temperatura bastante cálida. Y bueno, yo no he probado hammam nunca, realmente no he estado nunca en un hammam, pero dicen que son muy placenteros y que sales con una tranquilidad y con una paz interior que valdrá la pena probar algún día, ojalá. Pues no me quiero despedir de ti, Mario, de esta experiencia, de este encuentro, ¿no? con tu poesía, con la cultura árabe, con todas tus experiencias vitales, sin escucharte, compartir con el público de Sentir Cáceres, leer y recitarnos uno de esos poemas que contiene, ¿no? Este poemario del que hoy hablamos, El lugar de los dignos, si te parece. De acuerdo, Ángel, sí. Os voy a leer un poema. Es difícil elegir a veces qué poema elegir, pero ya que estamos aquí en la Casa Árabe, voy a leer un poema dividido en dos partes que lleva por título Marrakech, Medina. Marrakech, la Medina de Marrakech es la parte más turística, la parte antigua, y realmente es preciosa. Es patrimonio de la humanidad, como la ciudad de Cáceres, y vale la pena perderse por sus calles. Marrakech, Medina. Después del azahar de los jardines, de gastar el estuco del palacio Bahía con nuestros ojos, tú buscabas perderte por el zoco, mezclar con tus mejillas la arcilla moldeada de la tarde, hundirte entre la gente y respirar el olor de las especias. Entramos en Yemafna y exprimimos las naranjas del deseo como quien sacia un sueño. Luego fueron la henna, los monos, las serpientes y esa vieja hechicera con rabos de lagarto y cascabeles que quiso leer tu suerte tomándote la mano. De pronto me dijiste: quiero beber el agua de un arroyo nevado del gran Atlas. 2. Cruzamos la Medina, silenciosos, cansados, hasta el Riad de Yusef. Un té calmó tu sed y un arrullo de aves posaron su quietud sobre la estancia. Detrás de los postigos, la arena de tus muslos, el rumor de una fuente desgranada en tu espalda.
La tarde declinaba con su música ancestral y legendaria, y el guimbri y el tebel se adueñaron del tiempo. Marchémonos temprano, susurraste. Pasaremos Guasacet y llegaremos pronto. Quiero amanecer contigo en el desierto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Mario, en este paseo por el casco histórico de Cáceres y después de haber pues hecho un viaje por esos recuerdos, ¿no?, de esa etapa de tu vida, en esos lugares tan maravillosos, ¿no?, que sirven de telón de fondo de esos poemas que contienen este poemario del que hoy hablamos. Y te he querido traer hasta este sitio, hasta este lugar, que como yo sé que tú también eres muy metafórico, como buen poeta, Sí. desde esta altura de la Torre de Bujaco, que además tiene una relación histórica con el mundo árabe, ¿no?, porque es Efectivamente, una sí. construcción genuinamente árabe de nuestro casco histórico, para que desde aquí, desde esta altura, desde donde vemos gran parte de la ciudad y la belleza, ¿no?, que todo esto encierra, pues reflexionemos precisamente sobre algunos temas que encierra tu poemario en una parte concreta donde hablas con mucha sensibilidad de la paternidad, ¿no? Entre otras muchas realidades de la vida, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la paternidad en tu vida? Porque tú tienes 3 pilares muy importantes, ¿no?, en tu vida, que son tus hijos, tus padres y tu mujer, y que de alguna manera se van entrelazando a lo largo de los poemas en las distintas partes que tiene el poemario. ¿Qué papel jugó la paternidad? Bueno, pues efectivamente hablas de esas 3 líneas muy importantes en mi vida y claro, soy una persona, en mi casa sí que somos muy familiares todos y tenemos muy buena relación padre e hijo y con nuestra madre, y somos 2 hermanos, 2 hermanas y mis padres, y siempre hemos estado muy unidos. Lo que sí ha supuesto para mí tener un niño, bueno, un cambio como a toda persona conocida, vamos, ha sido un cambio completo en mi vida. Un hijo pues pasa a formar parte de una nueva experiencia, para mí la más importante que he tenido hasta ahora, y bueno, a mí me ha marcado desde el primer momento tener un hijo. Mi mujer, como dices, podría enlazar en cuanto a la poesía que transmite este libro en la parte tercera, antes de cerrar el libro con el último poema, La estatura de un hombre. Hablo e interconecto de alguna manera los lazos familiares entre padre, hijo, mi hijo, yo y bueno, mi mujer de alguna manera también aparece en el libro. Como bien has dicho, tengo una gran relación con el mundo más que árabe, con Marruecos. Mi mujer es de allí, de Marruecos, y bueno, y nuestro hijo pues fue una alegría para nosotros. La estatura del hombre me parece un título precioso, ¿no?, para esa tercera parte del poemario. La estatura de una torre como la que nos encontramos, y desde esta altura, y nunca mejor dicho, yo quisiera saber, Mario, si cuando uno es padre y se pone ya en los zapatos de padre, después de haber sido antes hijo, lógicamente, uno se da cuenta de la altura a la que ha estado el padre que uno ha tenido y lo que uno va a tener que afrontar a partir de ahora para poderlo hacer igual con sus hijos, ¿no? ¿No te vistes un poco en ese pensamiento, ¿no?, en esa situación? Desde luego, Ángel, tienes toda la razón. Siempre es un reto, como primero como hijo, intentar llegar a la altura de un padre. Mis padres nos han criado de una manera
ejemplar y para nosotros son pues lo más importante que podemos tener. Y esos valores que nos han ido transmitiendo son los que a mí me gustaría intentar transmitir a mi hijo. Así lo intento manifestar en algunos de los poemas en los que interrelaciono o uno de alguna manera esos lazos que me unen a mí con mi padre, siendo mi padre semejanza y ejemplo de como persona. Para mí es una persona que es ejemplo sin duda, y luego a través de mi persona me gustaría que mi hijo consiguiese pues seguir la misma trayectoria vital que mi padre ha sido un ejemplo a seguir y que sigue siendo un ejemplo a seguir para mí, y ojalá sea así. Hay un poema, bueno, hay muchos poemas maravillosos que yo les aconsejo que los lean porque tienen muchísima sensibilidad y mucha conexión con la paternidad y con realidades de la vida muy bonitas, pero hay uno que encierra un recuerdo, una experiencia vital muy bonita con tu padre y el mar. Efectivamente, sí. Pues el mar siempre me ha sugerido momentos muy llamativos en mi vida, y bueno, creo que se repite en varios de mis poemarios. El mar, siempre hay algún poema en el que toco el tema del mar, y bueno, a través de esa unión que he dicho antes del padre y el hijo, yo recuerdo como de pequeño mis padres me llevaron al mar por primera vez, y fue una experiencia única. Bueno, lo recuerdo, así entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero el día que yo decidí, yo viví en Casablanca bastante tiempo, y el día que decidí llevar a mi niño al mar, pues lo llevé con una alegría y con una emoción intensísima. Yo lo vi que entraba en el agua, que tocaba las olas, que tocaba, y bueno, era como si yo volviese a la infancia y de alguna manera también estuviese en contacto con todo ese mundo de la paternidad del que estamos hablando, y el mar para mí es un elemento muy importante. El mar de alguna manera transmite pues la vida, ya aparece en la literatura y en la poesía constantemente, como sabéis. Claro, porque la paternidad te ha hecho volver otra vez a viajar a tu propia infancia, ¿no? A través de tus hijos. Así es, así es. Mi hijo pues ha sido clave para escribir este libro, al igual que esos recuerdos que tengo yo como hijo. He intentado unir y solapar todas esas experiencias vitales para que el libro tomase forma en ese sentido, en el sentido de experiencia vital y paternal. Fíjate que en alguna ocasión yo ya había estado aquí grabando también un programa, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo con un encuentro personal con alguien, ¿no? Con un invitado, ¿no? Y charlar y reflexionar, ¿no? Pero ya desde aquí arriba, que uno ve toda esta imagen preciosa del casco histórico, la ciudad maravillosa, en este atardecer, ¿no? Hemos venido a una hora, yo creo que es una de las más bonitas, ¿no? Para tener una vista de Cáceres impresionante. Esto a la gente que tenemos una cierta sensibilidad, y yo también en ese aspecto me identifico mucho contigo, ¿no? Que nos sugiere mucho la luz del sol, de pronto un pájaro que canta y siempre te evoca un recuerdo o una emoción. Desde aquí arriba, ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, preguntarte, ahora que, como hablábamos con Santiago Cambero, ¿no? El sociólogo que nos ha acompañado en la primera parte del programa, los cambios, la transformación social que está teniendo nuestra vida, ¿no? Con la pandemia, si tenemos que ver todo este horizonte que estamos viendo, ¿qué horizonte vislumbras tú? Y sobre todo, ¿cómo te gustaría que tus hijos pues pudieran disfrutar de ese horizonte de cara al futuro, ¿no? Bueno, pues Ángel, fíjate, yo lo que esa emoción que tú dices que transmite este lugar, como muchos lugares que los poetas sentimos especialmente, los poetas y mucha gente, no tienes por qué ser poeta para emocionarte en ciertos sitios, pues me evocan el momento de la contemplación. Para mí, poder estar ahora mirando y disfrutando de este pequeño placer, aunque sea unos instantes, un ratito, una puesta de sol, es algo que no lo puedes tener a la mano, en tu mano todos los días, y por eso hay que aprovecharlo, desde luego. Y luego me pregunta sobre cómo veo la vida futura de mucha gente. Quizá esa contemplación, esa emoción, ese detenerse y mirar más allá de
de nosotros mismos es lo que le está faltando mucho a la sociedad actual. De alguna manera estamos demasiado acelerados. Para mí va todo demasiado rápido a veces, demasiado rápido, y no nos paramos en esos detalles que nos hacen más humanos y que nos dan mucho temple para disfrutar de la vida. Para mí disfrutar de la vida es disfrutar de esos pequeños placeres. Pues con todas estas impresiones, desde esta zona maravillosa, desde este punto de la Torre de Bujaco, y estas reflexiones que encontramos en tu poemario y que nos ha conmovido mucho, ¿no? Porque tocas muchas realidades, muchos temas personales también, pero que al fin y al cabo son comunes a la vida de cualquiera. Tengo que decirte que ha sido un placer, Mario, volverte a ver, reencontrarme con ese compañero, con ese amigo, por un motivo muy especial, que es hablar de lo que te gusta y hablar de esa parte de tu vida como escritor, de ese trabajo maravilloso, que aunque la vida de los poetas pasa tan rápido como cuando uno pasa las hojas de un libro, de pronto ya pues te ves inmerso en otro proyecto literario, con nuevas emociones, con nuevas experiencias vitales. Sí es cierto que los que hemos leído ese poemario hemos aprendido muchas cosas de él, o por lo menos nos hemos parado y nos hemos detenido, como muy bien decías, a pensar en cosas que a lo mejor teníamos un poco olvidadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Ángel, por vuestra acogida, y ha sido un placer estar con Sentir Cáceres. Me habéis tratado de manera excepcional y bueno, animo a todo el mundo, sobre todo a que lea el poemario, porque lo que tú dices, la poesía trata temas no personales sino universales. Esos pequeños sentimientos que yo expreso y que parecen que son particulares son los mismos sentimientos que puede sentir cualquier lector y cualquier persona. Así que muchísimas gracias. Mucha suerte, gracias.